9 de julio y estamos todos pendientes de la mesa técnica, atención, que se ha iniciado. Es una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los representantes de la minería artesanal informal en nuestro país. Se ha formado también un subgrupo de trabajo, vamos a conocer al respecto. Nos acompaña Máximo Franco Becker, presidente de la CONFEMI, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Señor Franco Becker, bienvenido a RPP. Muchas gracias por la oportunidad. Y también está con nosotros Ismael Palomino, coordinador general de la CONFEMIN. Bienvenido, señor Palomino. Muchas gracias a RPP por la invitación. Primero, a nivel general, ¿cuáles son los primeros resultados de esta mesa técnica, de esta mesa de trabajo que están entablando precisamente a nivel de diálogo con el Ejecutivo? Por favor. Bueno, permíteme primero saludar a todos mis compañeros mineros de todo el Perú, que estamos más o menos en un buen camino con el Poder Ejecutivo. Bueno, el resultado de esta reunión se ha traducido en formar una subcomisión, porque en esa comisión se va a tratar más específicamente los decretos supremos, cómo es que se ha vulnerado algunos procedimientos administrativos y todo lo demás, entonces para que ahí técnicamente puedan demostrar y puedan finalmente solucionar. Entonces esto... Hablamos de los 50.000 mineros que habían quedado excluidos del proceso de formalización. Exactamente. Hablamos del punto. Claro, hablamos del decreto 012, de la 09 y la 004. ¿No? Esos decretos y esa resolución tienen que revisarse y en función de eso corregirse o ver la forma de solucionar. Pero acá hay un punto importante. El gobierno ha dicho que no va a dar marcha atrás, ¿no? Que esos 50.000 mineros han sido excluidos por no actualizar su registro. Lo ha dicho el gobierno a través de varios voceros. Sí, lo que pasa es que esa exclusión no tiene ningún sustento legal. Primeramente porque no hay un informe técnico, no hay una evaluación, no hay nada, todo se ha hecho mal, digamos. Entonces eso se tiene que revisar y se tiene que corregir, sí o sí, porque de lo contrario estarían violando todos los derechos y no una persona, por más que cometa un delito, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a poder presentar cualquier recurso, pero en este caso no, ¿no? Entonces, en esa razón se ha creado ese subgrupo de trabajo para poder analizar todo y resolver. Y otro punto importante también, y se lo pregunto, señor Palomino, es el tema de la interdicción. Hasta donde se tiene entendido, el gobierno ha señalado que se va a continuar con los trabajos de interdicción frente a la minería ilegal. ¿Cómo ven este tema desde CONFEMIN? Ese es el primer punto que se ha tocado en esta segunda mesa de diálogo en la PCM, donde la CONFEMIN Perú ha solicitado que de inmediato cese con las interdicciones ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque si bien es cierto, está establecido las interdicciones a minería ilegal, pero más no a mineros en proceso de formalización. Que justamente en estos últimos días estaba ocasionándose el perjuicio a mineros que están en el registro. Eso es totalmente ilegal. Y se ha ratificado en esta mesa de que por ningún motivo se va a interdictar a mineros que tengan reinfo. Y a los mineros ilegales, porque los mineros ilegales, comprenderá usted, señor Palomino, son parte de la preocupación ciudadana porque están emparentados, ¿no?, con actividades criminales literalmente. Todo el peso de la ley. Nosotros no apoyamos, no lo defendemos, no lo representamos la CONFEMIN Perú. La ley lo persiguen las autoridades que lo persigan. Okay. Ahora, ¿hay otros puntos que se han tocado más allá de la interdicción y la exclusión, en este caso de los 50.000 mineros? ¿Hay otro punto que ya se ha venido abordando en estas mesas técnicas? Aún no. Justamente nos hemos concentrado justamente en la solución al primer problema, que ha sido el tema del conflicto, ¿no? Todos los mineros no podemos ser excluidos de un porrazo, 50.000 personas, pues, sin ninguna de informe, ni mucho menos. En segundo lugar, la 012 dice claramente que va a ir excluyendo poco a poco, y entonces en ese entender hasta el 31 de diciembre de 2025 no van a llegar a mineros al proceso de formalización. Entonces por eso le hemos explicado a todas las autoridades que han estado ahí, este gobierno promueve la formalización o promueve la exclusión. Pero hay un punto, usted habla de un porrazo, señor Máximo Franco Becker, y en la realidad hemos tenido, ¿cuánto tiempo? 13 años aproximadamente del reinfo, y según el Ejecutivo, lo han dicho varios ministros, por cierto, estamos hablando de mineros que no han actualizado precisamente su reinfo. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde CONFEMIN? Claro. Lo que pasa es que hay fundamento y hay razón para que eso ocurra. Primeramente, no tienen contrato de explotación, porque el contrato, la formalización depende de un contrato de explotación, y que esos 31.000
personas que están pasando supuestamente a formalizarse hasta el 31 de diciembre tampoco van a formalizarse porque no van a tener contrato de explotación. O sea, es una mentira decir que esos 31.000 personas hasta diciembre se van a formalizar. Es una mentira. Y esas personas que están suspendidos justamente es porque no tienen contrato, primero, porque en segundo lugar, porque no están en el punto inicial donde se inscribieron antes, y tercer lugar, porque de repente algunas personas se han inscrito mal en el tiempo cuando empezó el proceso de formalización, se inscribieron por inscribirse porque no se sabía cómo se iba a inscribir. Por lo tanto, la data que se consignó en el registro son malos, entonces son erróneos. Entonces, de tal manera que no pueden levantar la suspensión de su condición. Y eso es tarea del Ministerio de Energía y Minas de resolver eso, y nunca lo resuelve. Entonces, claro, ellos no han hecho ningún tipo de análisis y finalmente han visto por conveniente excluirlos, pensando que eso va a solucionar, lo que más bien ha creado es un problema. Claro. Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante? Porque claro, van a hablar el lunes con esta subcomisión o este grupo técnico, ¿no?, para revisar esto, pero el tema de fondo sigue siendo el contrato de explotación con en este caso, propietarios de las concesiones. ¿Ya se ha hablado de eso en específico? ¿Ya se ha mencionado algo de ello o nada absolutamente? No, en realidad nada todavía porque estamos resolviendo el tema del conflicto, que es la razón por la que estamos en las calles reclamando un derecho al trabajo. Eso. Y seguramente una vez que resolvamos eso ya se va a hablar ya de la ley MAPE, porque el gran problema de la formalización es el contrato de explotación. ¿Cómo un minero que no tiene concesión se puede formalizar en una concesión ajena? Tiene que haber una ley y para eso tenemos que ver cómo se va a hacer. Y acá hay una responsabilidad también del Congreso de la República, muy importante. En ese sentido, señor Palomino, ¿qué puntos esperan que puedan ser incluidos en esta ley MAPE que va a ser debatida a partir de la próxima legislatura en el Congreso de la República? Lo primero que hay que realmente poner en claro que hay responsabilidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En este caso, el Legislativo está incumpliendo sus funciones porque se le ha dado 6 meses para que elabore y apruebe una ley y se venció 30 de junio y no hay ley. Y por esa situación estamos en estos problemas, ¿no? Esperamos el principal punto que se debe incluir para viabilizar y que funcione el proceso de formalización es el contrato de explotación. Y si no se modifica o no se le retira ese requisito, prácticamente va a ser lo mismo, pasarán 50, 100 años, no nos vamos a poder formalizar. Mire, hay que precisar, el ministro está repitiendo que esos 31.565 reinfos vigentes a diciembre dice que se van a formalizar. Eso es totalmente mentira, porque si persiste con este requisito del contrato de explotación, no se van a formalizar. Y de manera práctica, ¿qué se debe hacer con el contrato de explotación entonces? ¿Qué proponen ustedes concretamente? Debe retirarse o en todo caso debe incluirse una condición que le obligue al concesionario para la firma del contrato de explotación. Okay. Ahora, ustedes, de no hallar solución el día lunes con este grupo técnico, ¿estarían nuevamente yendo a la huelga? ¿No? Porque eso es la preocupación que tenemos todos los viajeros, las personas que estamos a nivel del sur, a nivel de diferentes departamentos. Bueno, todos los mineros tenemos derecho a la defensa. En este caso creo que no va a ocurrir eso, tenemos siempre nosotros, vamos en positivo, creo que se va a solucionar este problema momentáneamente con estos decretos, pero el gran problema es la formalización. Porque igual va a ser si hagamos una abolición mañana o pasado mañana o a fin de año, ¿no? Entonces, lo que queremos es que haya una ley. La única forma de resolver esto es una ley, pero tiene que ser una ley partido de la realidad, no de la oficina. Y una ley técnica, ¿no? No una ley express como la que se quería encaminar lamentablemente en la anterior Comisión de Energía y Minas. Entonces, estamos hablando de una ley que tiene que ser debatida de manera técnica. Correcto, lo que tiene que hacer es una ley partiendo de la realidad, porque todas las leyes que hacen normalmente lo hacen en gabinete y finalmente en la práctica no se aplica, y eso es lo que ha pasado con nosotros. Y bueno, pues pensamos que la responsabilidad tiene los congresistas y también el Poder Ejecutivo para que plantee una solución final. No podemos algo bastante corto y pequeño, señor Máximo, es el lunes van a tocar este tema de la exclusión de los mineros. ¿Qué tendría que pasar para que ustedes vean solución al problema? ¿Que se deroguen los decretos? Bueno, técnicamente se verá si se deroga, si se modifica, si se inaplica. Bueno, ahí la técnica va a decidir. Lo que primero tienen que ya se han convencido a todas las autoridades que van a estar en esta reunión que realmente se cometió un abuso y que se ha tergiversado la ley. Entonces, ahí en esa comisión van a determinar cuál es la solución que van a tomar. Para finalizar, señor Palomino, y este es un clamor ciudadano, comprendemos las demandas, ¿no?, de la minería artesanal, incluso de la minería informal que está en vías de formalización, pero por favor,
hay que tratar de no llegar a situaciones extremas, no bloquear carreteras. Y estoy seguro que este es un pedido unánime de toda la población. Reitero, comprendemos las demandas de la minería artesanal, que es milenaria en nuestro país, ¿correcto? Que se tiene que ordenar, que tiene que haber un marco normativo, pero bloquear carreteras es un delito, señor Palomino. Definitivamente la Confemín Perú siempre ha sido pacífico. Las diferentes movilizaciones que se han realizado, ni una piedra se ha lanzado. Y hasta el momento lo estamos demostrando. Si bien es cierto, convocamos a una movilización nacional. Pero en Chala, amplia, señor Ismael, perdón que lo interrupta, pero en Chala, ¿cómo que no lanzaron ninguna piedra? Si hasta neumáticos encendidos le lanzaron a la policía. lamentablemente, los compañeros, tras los mensajes de la presidenta Dina Boluarte y todo su consejo de ministros de calificar ilegales con total indiferencia a un gran sector económico, obviamente ha exacerbado a compañeros mineros que están en todo el territorio Pero nacional habría que levantados. coordinar para que esto no suceda. No se puede exigir un derecho cometiendo un delito, ¿no? Definitivamente. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tampoco por exigir un derecho, por más delito que se cometa, no se puede matarlo. No, por Es también favor. otra verdad. Ni lo uno ni lo otro, pues. Correcto, Ni lo uno ni lo correcto. otro. Correcto, muy Pero bien. también, Estaremos si me atentos permite, entonces. Por favor, sí. En el Sí. Congreso de la República no se quiso aprobar una ley express. 6 meses la Comisión de Energía se ha dedicado ampliamente a debatir en todos los ámbitos y ha recogido todas las informaciones, tanto de campo como en las oficinas, y poder elaborar una ley MAPE, y obviamente por intereses de algunos congresistas no se ha podido aprobar, ¿no? Sí, pero hemos tenido 6 meses, ¿no? 6 meses en los que se pudo realizar un debate más técnico, ¿no? Con la participación de todos los implicados, si se quiere, todos quienes están dentro de este problema de la minería artesanal, y hemos esperado, coincidirán con eso, el último momento, lamentablemente, ¿no? No, lo que pasa, sí hicieron lo que usted dice. Se hizo un debate, se convocó a todas las instituciones, participaron y es más, hicieron sus aportes. Lamentablemente hay intereses creados que no quieren aprobar, porque le hubieran aprobado siempre en cuando que diga que a los mineros artesanales excluyan del proceso. Si hubiera dicho en la ley eso, sí lo aprobaban al toque. Pero como dice que no, la ley de servidumbre, que esto, que lo otro, que va a beneficiar a los mineros, entonces no hay que aprobarlo. Eso es así. Bueno, hay un tema ahí bastante polémico que esperemos pueda ser tratado de la mejor manera en esta mesa técnica. Correcto. Eso es lo que queremos todos los peruanos. Correcto. Gracias a ambos por estar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias. a usted. Gracias. Máximo Franco Becker, presidente de la Confemín, Ismael Palomino, coordinador general de la Confemín, que es la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, con nosotros aquí en la rotativa del aire.